A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Ok, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que podemos reanudar esta clase. La clase de hoy es cómo conducir a otros a Cristo. Es tan sencillo, pero como a nosotros los cristianos evangélicos nos gusta complicar la cosa, nos enredamos hasta para presentar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y nuestro Dios es tan bueno, tan grande, tan misericordioso, que así torcido como lo presentamos, la gente acepta a Cristo. Y ya le voy a demostrar por qué. Primero, yo quiero que alguien me lea, por favor, Hechos 13:48. Y quiero que lo lea alguien en Reina Valera, alguien en Dios habla hoy y alguien en traducción lenguaje actual. Hechos 13:48, perdón. Hechos 13:48. Alguien en Reina Valera, alguien en Dios habla hoy y alguien en traducción lenguaje actual. Yo lo tengo en lengua actual. Ok, léelo en lenguaje Yo actual. busco 10 habla hoy. Lengua actual dice, cuando los que no eran judíos oyeron eso, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno. Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron en él. Ok, ahí está Pablo predicando en Galacia en su primer viaje misionero en Antioquía de Pisidia. Y mire, cuando Pablo presenta el mensaje, lo que acaba de leer Robert, dice que muchos de los no judíos, o sea, gentiles, creyeron. Pero ¿quiénes creyeron, Robert? ¿Cómo dice la última parte? Dice, y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron en él. Oiga, todo lo que Dios había elegido para vida eterna. Otra versión, pues, elegido. ¿Qué entiende usted por elegido? La Dios habla hoy, dice destinados. Ajá, destinado, elegido, destinado. Ordenado, Reina Valera. Ordenado, Reina Valera. Que entonces yo quiero por parte. Vamos a comenzar con la traducción que leyó Robert. Elegido. ¿Qué entiende usted? Mira, necesito 20 personas que vayan este domingo a tal sitio, pero yo lo voy a escoger, yo lo elijo. Pregunto, ¿fue porque ellos se ofrecieron o yo los escogí los 20? Usted lo escogió. Ajá, y aquí dice que los que habían sido elegidos, ¿para qué, Robert? Para recibir la vida eterna. Para recibir la vida eterna. La que leyó Mayrin dice que escogido. Destinados a tener vida eterna. Destinados. Elegido y destinado. Viene siendo lo mismo, ¿verdad? Alguien destinó a esta gente para que creyera para vida eterna. ¿Y quién leyó la otra versión, Reina Valera? Reina Valera dice Ordenados. 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 Ok, ordenado. 48, hermana. 13:48. Entonces, fíjese, Yes. nadie cree, aquí hay dos corrientes, yo tengo que respetar la forma de pensar de la otra corriente. O hablando fino, de la otra escuela. Ahí la otra escuela dice Estilados. que la persona cree porque entendió, porque comprendió, porque supo, porque razonó y aceptó a Cristo. La otra escuela dice, que es lo que yo en 3 versiones le acabo de leer, de que fuimos elegidos, destinados y ordenados para vida eterna. Que la otra corriente, si es que yo supe, entendí, comprendí por mi cuenta, entonces puedo vanagloriarme, ¿sí o no? Yo recibí a Cristo porque, ¿qué es lo que pasa? Que yo entendí, yo comprendí. Entonces yo me puedo vanagloriar porque yo entendí. Y la Biblia dice que es ¿por qué? ¿Por qué la salvación? Por gracia. Gracias. Por gracia. ¿Por qué? Por gracia. Escogido. Es por gracia, para que nadie, Para se glorifique. para que nadie se gloríe. Entonces, si yo puedo decir que yo acepté a Cristo por mi cuenta, porque entendí y razoné, me estoy vanagloriando, ¿sí o no? Sí. Entonces, alguien que lea suavecito Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Esto, tome esas notas que no están en el libro, pero es para hacerle la introducción.
Efesios capítulo 2. ¿Quién lo lee? Suavecito, con calma, para irlo asimilando. Amén. Y él, ujú. Y Él os dio vida a vosotros cuando estéis muertos en vuestros deleites y pecados. Deleite. Delitos. Deleite. Delitos. Ajá. No tengo mi clase. Oh my gosh, wait, I forgot my clase. Thank you. Ajá. Y Él Perdón. os dio vida cuando estaba muerto en vuestros delitos. Delitos y pecados. Ajá. En ¿Cómo estaba? los ¿Cómo estaba? muertos, ¿Cómo estaba? muertos. Muerto, ¿verdad? En delitos y pecados. Yo pregunto, ¿un muerto físicamente, humanamente, siente algo? Oye, ve, No. Muerto, ¿no? ok, y espiritualmente entonces tampoco puede entender, comprender nada porque está muerto. Sigue leyendo, hermana, por favor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, Todos damos el siguiendo pecado. siguiendo la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad de aire, espíritu era en los hijos de Ya va, hermana desobediencia. Melba, que se le está cortando. Alguien que lea que no se le Escucho corte la bien. llamada. Que son entrecortados todos. Sí, léalo, hermana. Leo. Ajá, ok, En que no los- se le corte El ninguno. internet Ajá. lo tenemos. En otro En los tiempo. cuales anduviste en otro tiempo, Ajá. siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mire cómo El estábamos, parece ahí. espíritu, Mire cómo estábamos, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, en nuestros pensamientos, ¿y qué más? Ajá. el espíritu que ahora opera en los hijos de Ajá, desobediencia. entonces estábamos engañados con el espíritu de desobediencia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué más sigue diciendo el versículo? Dice, Ajá. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo Parece en ahí. los deseos de nuestra carne. Parece ahí. Algunos de los que estamos acá no vivíamos así como está leyendo la palabra de la hermana. Sí. Todos Sí. estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados, haciendo la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos, siendo engañados por el príncipe de este mundo, conforme y éramos hijos de desobediencia, igual que los demás. O sea, estábamos mal para la foto. Ajá. Y sigue leyendo, hermano. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ujú. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así como está todo el mundo. Ujú. Pero Dios, Ajá. que es rico en misericordia, Ajá. por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Parece ahí. Por Pero gracia soy Dios, salvo. oiga, pero Dios, que es rico en misericordia, y lo vuelvo a repetir, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Hermano, eso está clarito ahí en cualquier versión que usted lo lea. Por Si gracia. usted quiere decir que usted entendió, comprendió, usted es una persona inteligente, viva, y por eso aceptó a Cristo, amén, yo le respeto eso. Pero a mí la Biblia me enseña otra cosa, que yo estaba muerto en delitos y pecados, de espaldas a Dios, haciendo la voluntad de la carne, siendo llevado por mis deseos carnales y mis pensamientos, y era hijo de desobediencia, lo mismo que los demás. Y Dios en su amor, porque es rico en su amor, por su misericordia, nos dio vida. Oye, hay que vivir agradecido, hermano. Sí, hermana, que quiero llegar hasta el 8. Ok, en Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok, fíjate. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Antes que lleguemos a esa parte, fíjate lo que hizo Dios. ¿Por qué nos llamó a nosotros? Que ninguno éramos ninguno niño Jesús, ni las mujeres eran ninguna Virgen María, ¿ok? Todos tenemos nuestro expediente.
ahí se mostró la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Yo no sé usted, pero yo cuando me pongo a pensar lo que yo era y yo hacía, ahí me da vergüenza con Dios. Y soy hombre. Y digo, Dios mío, ¿qué es lo que era? Y soy hombre. No sé si a ustedes le pasa lo mismo. A mí me da pena. Y me hago como el loco. Dios mío, menos mal que eso se fue para allá, para atrás. Entonces, Él quiso salvarnos. No valíamos nada para salvarnos. Pero entonces dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, mire cómo es esto, para poder entrar a la clase. Estábamos muertos en delito y pecado. Viene el Espíritu Santo y toca nuestro espíritu. Viene a nuestro espíritu. Por eso es que dice Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La otra versión dice, cuando viene el Espíritu Santo, nos hacemos espiritualmente uno. Entonces, su espíritu y el mío estaban muertos. Viene el Espíritu Santo y toma y revive nuestro espíritu, que es el que tiene comunión con Dios, revive nuestro espíritu, y entonces cuando nos están hablando de Jesús, tenemos fe para creer que lo que de ese tal Jesús están hablando es verdad y lo aceptamos. Se da cuenta que toda la iniciativa fue de Dios, nos dio vida, nos dio fe, y por su gracia, que es el favor inmerecido, es la salvación inmerecida, entonces nosotros, amén, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Como el Espíritu Santo, una vez que usted confiesa a Jesús, queda con el Espíritu suyo, entonces usted toma vida y empieza a decir, ¿cómo yo hacía esto? ¿Cómo yo podía hacer tal cosa? Porque ahora el Espíritu está en comunión con el Espíritu Santo. Hasta acá vamos bien, vamos entendiendo. Amén. Vean lo importante del Espíritu Santo. Usted no sintió nada cuando aceptó a Jesucristo. Usted no, hermano, hay gente que dice que siente. Eso es más emoción que otra cosa. Pero el Espíritu Santo fue a darnos vida para salvarnos, para traernos a Cristo. Ok. Con eso en mente, a menos que alguien tenga una pregunta, yo quiero entrar a la clase porque quiero quitar de raíz el hecho de que cuando usted y yo predicamos y alguien acepta a Cristo, entonces entra nuestra vanagloria. Me lo gané para Cristo. ¿Han escuchado eso? Sí. Yes. Ese es mi hijo espiritual, pues yo me lo gané. Yo soy tu papá en Cristo. ¿O lo he escuchado yo solo? No, No. ¿Y por qué no dicen cuando a los otros 500,000 que le hemos predicado y no se han convertido, por qué no decimos, oye, el hijo no? Se da cuenta que no es obra nuestra. Y a veces le hemos predicado a 2, 3 personas al mismo tiempo. Están juntos, le predicamos los 3 al mismo tiempo, le hablamos lo mismo, le decimos lo mismo, y uno solo acepta a Cristo. Los otros 2 no. ¿Qué pasó ahí? No, ¿Qué pasó ahí? Si hay 3 y uno dice amén, quiero a Cristo, y el otro no. no fueron Porque fue por la gracia de Dios, ya estaba destinado. Exacto. Exacto. Ahora, no podemos desechar los otros 2 porque a lo mejor no es su tiempo, ¿ok? No podemos desechar a los otros 2. Ah, ya yo sé que el que yo le predique y no acepta a Cristo, se está desechado. No sabemos, no. Porque todo tiene su tiempo. A uno nos llamaron jóvenes, a otro más o menos de edad, a otro un poquito más arriba y a otro ya pidiendo pistas como el ladrón de la derecha. Ya no sabemos en qué momento nosotros estamos llamados a aceptar a Jesús. Lo que sí debemos entonces ahora darle gracias a Dios que a la edad que fuera, Dios nos llamó y estamos en su camino. Ok, eso es lo importante. Entonces, quito de plano que cuando estemos predicando y presentando a Jesucristo, quitemos la mala expresión, me lo gané para Cristo. Podemos decir, bueno, por la misericordia de Dios, Dios tuvo que yo le diera palabra, pero el Espíritu Santo es el que toma la última decisión de tocar los corazones, ¿sí o no? Sí. Perfecto, ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Pregunta? no. Ok. Vámonos a el libro de Hechos, cuando Pedro predica, Hechos capítulo 3, verso 19. ¿Quién lo lee? Dice, así que
Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ajá. ¿Qué es lo que le dice Pedro después que le presenta a Jesucristo a toda la gente ahí que se entregaron 3,000 personas? ¿Qué es lo primero que le dice Pedro? Arrepentíos, que se arrepintieran. Ajá. ¿Y cómo presentamos a veces nosotros el Evangelio? Ven a Cristo, Él te va a sanar, Él te va a resolver tus problemas. ¿Me entiendes? Mira, tu vida va a cambiar. Entonces, porque nos da pena, por respeto, presentamos el Evangelio como no es. ¿Qué quiere decir o significa la palabra Evangelio? Llevar, Buena Buena nueva Ajá, muy bien. ¿De qué? de salvación. Buenas nuevas de De salvación. salvación. de salvación. No. Si es buenas nuevas de salvación, porque nosotros entonces, si alguien está preso, ¿cuál sería una buena noticia? Que lo van a soltar. ¿Verdad? Que va a ser libre. Ajá, entonces vamos a presentar el Evangelio como está en la Biblia. ¿Qué dice Pedro aquí? Que arrepentido, ¿verdad? Arrepentido Y convertidos. y que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable en Cristo. Entonces, hermano, cuando nosotros presentamos el Evangelio, tenemos que presentarlo, ya ahora sí estamos entrando en la clase, es haciéndole ver a las personas, primero, como dice aquí, Dios te ama. Pero tu pecado hace separación entre Dios y los hombres. Y la paga de ese pecado, aunque Dios te ama, es condenación. Y ahí es donde entra la buena noticia. Pero si tú te arrepientes de tus pecados, entonces tienes vida eterna. Ve la diferencia que es presentar el Evangelio como dice la Escritura, hacerle a ver a la gente, Dios te ama, y eso es cierto, pero estás en pecado, estás haciendo las cosas malas. Y eso, aunque Dios te ama, te va a llevar a la condenación eterna. Pero hay una buena noticia. Si tú te arrepientes de lo que estás haciendo, ya se lo decimos de buena manera, sin ofender, sin gritar, sin humillar. Entonces, si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona porque tus pecados los llevó Cristo en la cruz del Calvario. Es difícil presentar a Jesucristo así, hermano. No. ¿A dónde nos vamos y nos enredamos? Que la gente, acuérdense, la gente está llevada, lo acabamos de leer, por nuestros pensamientos raros que teníamos, por espíritu de mentira, por espíritu de desobediencia, va a tratar de confundirnos. Pero yo no entiendo por qué Dios mataba antes en el Antiguo Testamento. Y yo no creo que la mujer salió de la costilla. ¿Y cómo fue eso que sea la luz y fue la luz? Usted sabe que le digo yo a la gente, eso te lo explico después. Oye, qué bueno que me dijiste eso. Acuérdame para explicártelo. O sea, no lo desecho, pero tampoco me dejo sacar de donde yo estoy enfocado. Yo voy a presentar a Jesucristo y tengo que decirle a la gente que Dios le ama, pero que su conducta está mala, que es pecado, que va a condenación, pero hay una salida. Pero si tú te arrepientes, hay salida para ti, hay una vida eterna para ti y hay bendición. Cuando presentamos el Evangelio, anda a la iglesia, que estás enfermo y Dios te puede sanar. ¿Qué pasa cuando la gente va a la iglesia? Porque lo invitamos fue para eso. Lo invitamos fue para eso y no se sana. No regresa. Se decepciona. Ajá. Y vamos a suponer que aceptó a Jesucristo, pero no se sana porque no es la voluntad de Dios que se sane, pues. ¿Dónde está cimentada la fe de esa persona? Está tambaleando. ¿Sabe por qué? Porque le ofrecimos lo que no ofrece la Biblia en cuanto a salvación. Lo mismo es, tú tienes muchos problemas. Entonces, mire cómo nosotros, porque somos buenos. Yo tenía muchos problemas, así como tú. Yo tenía problemas en mi hogar, yo tenía problemas con mis hijos. Y yo fui a la iglesia y, mira, se me resolvieron todo. Entonces la gente va con una falsa expectativa. Y por eso es que mucha gente después se echa para atrás.
porque lo que me dijo el hermano, mi tío, mi abuelo, mi compañero, el conocido, era que Dios me iba a sanar, que Dios me iba a resolver los problemas, que Dios me iba a prosperar, que se me iba a acabar la pobreza, que no iba a tener más situaciones negativas, y como sigue teniéndola, entonces, porque yo tengo que creer de lo otro que me va a dar vida eterna. ¿Me explico? Que ese es el problema tan sencillo que desde la arrancada estamos presentando mal a Jesucristo. Hay otro pasaje, vamos a buscarlo en Hechos, yo lo tenía aquí, ¿no? Cuando en Hechos 3, ajá, y en Hechos 2, en el versículo 37, ¿quién lo lee? Del 37 al 38, hasta el 39. Al oír Ok. esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Párese ahí. Fíjese, hermana, que cuando Pedro está predicando y la gente fue tocada por el Señor, dice que se compungieron de corazón. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué le respondió Pedro? ¿Qué le respondió? Que se arrepintieran Quieran. y se bautizaran. ¿Cuántos se De entregaron? corazón. ¿Y cuántos se entregaron ahí? 10.000. 3,000. Y en el 3,000. otro que habíamos leído, ¿cuántos se entregaron? 5,000. Y en las dos partes es lo mismo. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Hasta la mitad. Predicamos, Cristo te ama, Cristo te ama. Ahí no nos gana nadie. Cristo te ama, ven a Cristo, Cristo te ama. Pero después nos trancamos de decirle, pero estás haciendo las cosas mal. Estás en pecado, pecado de desobediencia a la palabra de Dios. Vas a condenación, así Dios te ame tanto, vas a condenación al infierno. Pero, fíjate que ahí entra el pero bueno, si te arrepientes, entonces hay vida eterna para ti. Amén. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero, ¿qué haremos, hermano? Arrepiéntanse. Y después a los otros 5,000, ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntanse para perdón del pecado. Siga diciendo el 39, hermano, para que termine, por favor. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ajá, quiero terminar con esto. ¿Qué entienden ustedes y para cuánto el Señor nuestro Dios llamare? Para todo lo que el Señor llame, es decir, dependiendo de su voluntad, ¿no? Dependiendo de su Exacto. voluntad, nos ha escogido. Habíamos leído la otra parte, elegido, ordenado, predestinado. Ajá. Ahora aquí Pedro dice, ustedes se arrepientan, arrepiéntanse, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Se da cuenta entonces que ya quitamos que nosotros no es por nuestra sabiduría, astucia y labia que convencemos a la gente, sino que es Dios, pero el trabajo Dios nos lo puso a nosotros. Dios podía tocar los corazones sin intermediar por nosotros, pero Él quiso que sea a través de la predicación del Evangelio que la gente acepte a Jesús arrepintiéndose de sus pecados. Pastor, ¿y cómo sé yo a quién llamaron, a quién está escogido, a quién le debo predicar? No, gracias a Dios que no lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Como no lo sabemos y hay 20, ¿qué debemos hacer? Predicarle a todos. Los 20. 20. Siempre al él. Así tengan cara de malos como todos ustedes. ¿Entiendes? Porque ahora está bonito porque tenemos a Cristo. Pero antes, no, entonces a veces nosotros lo juzgamos. Hermano, vamos a ser sinceros, mano en el corazón. Por cómo habla, cómo se viste, si tiene tatuajes, si tiene barba, si no está peinado, si está mal vestido, si no huele bien. Hermano, nosotros somos, ahí no nos gana nadie. ¿Entiendes? Pero el trabajo es, vamos a hablarle a todo el mundo y decirle que se arrepiente. Antes de pasar a la otra parte, preguntas hasta acá. Sí.
Quizá por esa forma mala de haber sido presentado el Evangelio, habemos tantos cristianos haciendo barbaridad en la iglesia. Sí, señor. Sí, señor. Porque a mí me llamaron porque yo me dolía aquí. Y entonces Dios es tan bueno que me sanó. ¿Ok? Me sanó. Entonces yo puse más atención a un Dios sanador, a un Cristo sanador, que a un Dios perdonador, que a un Dios que me perdonó. Entonces yo no lo veo como mi Señor, como mi jefe, mi amo, mi rey, sino como el que cuando me duele me sana. Entonces no tengo ese orden de estar sujeto al Señor. Parece mentira, pero el que nace así, nace así. Usted ve la gente de África que se comen un mono de lo más rico, de lo más sabroso, y nosotros, ¡oh! Pero es que ellos nacieron así. Su primera comida fue un mono frito, y a nosotros nos dieron otra cosa, cada quien, cultura, ¿ves? Entonces, cuando una persona nace y le dicen al otro, ven, que si tú aceptas a Cristo, tú vas a prosperar. Hermano, a esa persona le enseñaron mal, le hicieron mal el llamado y así está. Y entonces por eso es que hay mucha gente que va para atrás y después tienen un verdadero encuentro con el Señor porque le hablan bien, sí, arrepiéntete. Entonces vienen todos cambiados porque eran de Dios, pero ahora sí saben lo que es un arrepentimiento. Amén. Yes. Entonces, pregunta hasta acá, comentario. Pues aquí vamos a hacer un ejercicio como lo he hecho con todos los que le doy esta clase. Tocayo, presente el Evangelio a la señora Emily. Tú eres creyente, ella no. Presente el Evangelio a Emily en 3 minutos. 2, 3 minutos máximo. Qué difícil. Como hemos estado aprendiendo. Qué difícil me la ha puesto. No, sí. Amiga Emily. Déjame echarme para atrás. Hablen ustedes. Emily, permíteme hablarte de alguien que ha transformado mi vida a través del tiempo. Y quisiera decirte que Jesucristo tiene un plan maravilloso para tu vida, pero primero debes de reconocer que eres pecadora y como tal debes de arrepentirte. De lo contrario, o sea, si no te arrepientes, viene la perdición. Pero por el otro lado, tiene la oportunidad de tener vida eterna desde el momento que acepte el llamado del Señor. Es decir, la vida eterna va a comenzar a disfrutar de ella desde el momento que decidas arrepentirte. Va a haber un cambio, va a comenzar a cambiar tu vida. Así que te invito a conocer a Jesús para que pueda tener un cambio en tu vida. Todos necesitamos, todo hombre, todo ser humano es pecador. La palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no importa cómo sean tus pecados, que sean, dice la palabra de Dios, rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, el Señor va a transformar, va a cambiar tu vida, pero tiene que darle la oportunidad. Así que la oportunidad está abierta para aceptar el Señor a fin de que te arrepienta y te convierta de tus pecados. Ahora vamos a ver, hermana Emily, ahora usted presente el Evangelio a la hermana Judith Ladies. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, quiero, ¿verdad? Que conozcas, ¿verdad? Al Dios que me salvó, al Dios que me ama, te ama igual a ti. Quiere, ¿verdad? Que salgas del pecado, ¿verdad? Que es lo que nos lleva a la muerte, ¿verdad? Pero tenemos, por otro lado, tenemos la oportunidad, ¿verdad? Que si te arrepientes y le das la oportunidad de conocerlo, pues puedes tener vida eterna y
puedes recibir diferentes cambios en tu vida, ¿verdad? Vamos a ver la invitada Lucy al invitado José. Ay. Preséntele en 2 minutos a Jesucristo, el plan de salvación al amigo José. No, hermano, yo lo que quiero con esto, yo pasé por ahí también, yo lo presentaba peor que usted. Yo peor lo presentaba yo. Entonces, fíjese todo lo contrario a lo que nos encontramos a la Escritura. Un último voluntario, pues, para que no me digan que un último voluntario. Tírese el ruedo, que así es que se prende. Bueno, usted va a corregir, yo me voy a tirar. ¿A quién? ¿A quién le vas a presentar el A mi evangelio? esposo. No. Preséntase Ahí no hay. Vale, ¿qué me pasa? A Yaneli, presenta el evangelio a esa amiga. A mi hija, a Yaneli. Ajá. Ella se llama Yaneli, tú te llamas Jacobo. Preséntale el evangelio a Cristo. Yaneli, yo quiero presentarte a la persona que hizo un cambio en mi vida, que obró un cambio en mi vida. Y si tú quieres conocerle, lo único que debes de hacer es arrepentirte y convertirte y confesar con tu boca, como dice la palabra, que Jesús es el Señor y serás salvo. El Dios al que yo le sirvo fue el que murió en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y perdonar los tuyos. Date una palabra evangélica para convertirse. Vamos para la iglesia, ¿Qué va a entender Yaneli si ella no son palabras evangélicas, que ya tenemos un vocabulario evangélico? Mamá, No, porque que es sencillo. Cristo te ama, Dios te ama. Mira tan Ay, sencillo. Dios. Yo le dije del Dios, bueno, Dios te ama, ella lo sabe, ¿verdad? Ya lo sabe. Bueno, porque mi hija, bueno, así mi amor, mi hija, como yo te amo. Ok, Y como primer paso. Okay. Decirle a la persona que Dios le ama. No hay que inventar más nada. Okay. Dios te ama. Lea cuando tenga tiempo toda la predicación de Pedro y después le dijo, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Y después la otra también, arrepiéntanse. Ese es el primer paso. Pedro le dijo, Dios te ama, a todos varones, y lo trató de hermano. Usted puede hablar de hermano, de amigo, de conocida, de lo que sea, pero dejarle claro, Dios te ama. Sí. Y después con sus palabras usted dice, pero lo que estás haciendo, lo que está diciendo Angie, lo que tú estás haciendo se llama pecado. Y la paga del pecado es que la persona va a condenación eterna. Pero Dios, ahí entra lo bueno, pero Dios te ama y quiere darte la salida. Le estoy poniendo otras palabras para que te la agarres, pero tienes que arrepentirte de eso malo que estás haciendo. Y Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Amén. Y empezamos a practicar así, nos vamos a quitar muchas cosas y ese vocabulario evangélico, hermano, denle una sola patada por el cuello. Digo por cuello porque se la tiene montada aquí, ¿no? Hasta aquí vamos bien entonces. ¿Cómo presentar sencillamente el Señor? ¿Qué es lo primero que se le dice a la gente? Arrepiéntate. No, Dios te ama. Que Dios te ama. Dios te ama. Déjele claro eso, que Dios te ama. Dios te ama. Segundo, Arrepiéntete. Le dice que se arrepienta. no. Que el pecado nos Lo que estás separa de él. haciendo, ese pecado, aunque Dios te ama, te va a llevar a condenación, porque la Biblia dice que, fíjate que la Biblia dice, no vocabulario evangélico, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y vas a condenación, aunque Dios te ama. Si sigues en eso, vas a ir a condenación. ¿Cuál es el otro paso? Arrepiéntete. Arrepiéntete de eso que estás haciendo para que Dios te perdone tus pecados. La agarro ahora y tengas vida eterna. Es difícil, no, más bien es más sencillo que lo que nosotros hacemos. Y lo que tenemos que cuidarnos nosotros, ahí sí tenemos que estar pendientes que no nos desvíen de ahí. La muerte de la risa, que tratamos usando todo. O sea, lo que tenemos que tratar, que no nos saquen de ahí. Mire, eso es verdad que Sansón podía levantar esto. Mire, es verdad que
que hubo uno que se fue en la barriga de un pez 3 días. Sí, que bueno, acuérdame de eso, ahora te voy a hablar. O sea, no se salga de ahí. Después que usted cumplió eso, ya viene Dios y verá si lo toca o no le toca el corazón. Pero por lo menos la semilla usted se la sembró. Le dijo que Dios le amaba, pero que lo que estaba haciendo estaba malo, que tenía que arrepentirse para tener la vida eterna. Después podemos orar por los problemas, podemos orar por la sanidad, podemos orar por lo que la persona pida, pero ya su fe se la basamos en que hay una salvación, que él debe arrepentirse porque Dios le ama y quiere salvarlo. Dime. No, cuando nosotros hemos cogido ver la clase así, siempre citan, creo que es Romano, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera con tu corazón, serás salvo. O sea que al momento de uno hacer el llamado, ¿verdad?, de confesión, tenía que decirle eso. Sí, o sea, hay muchas citas, pero tomando el ejemplo práctico de Pedro, mejor uno va directo ahí. Pedro presentó el mensaje y mandó a la gente a arrepentirse, a convertirse, a apartarse en términos evangélicos. ¿Entiendes? Porque deja la concupiscencia, imagínate, si le salimos nosotros a la gente. Entonces, porque tú sabes, mire cómo se confunde la gente. Mira, porque si tú aceptas a Cristo, la sangre de Cristo te limpia, te lava de pecado. Imagínate, una gente que no sabe nada, la sangre más bien mancha. Y tú me vas a decir que limpia. No entiende, no se ponga usted a hablar palabras teológicas. Vaya lo que dijo Pedro. Pedro nunca habló que la sangre te limpia, el Espíritu Santo te va a tocar. No, te da entregadones, nada. Olvídese de eso. Presente la salvación y el trabajo después lo hace el Señor para lo que ya llamó, lo que apartó, para lo que escogió. Si usted hace eso, se le va a quitar un poco de carga presentando el Evangelio. Y lo puede hacer rapidito en 3-4 minutos. Pero pastor, también cuesta buscar el momento propicio para decirlo también, ¿verdad? Eso no no, es claro. en cualquier momento, hay que escoger el momento, no es un Totalmente momento de donde la acuerdo persona contigo. se vea que no vaya a recibir nada en lo absoluto. A veces la persona no está de buen ánimo, en ese momento usted no puede soltarle algo que sabe que no va a recibir está de buen bien. ánimo, está ocupado, tiene el Está- jefe ahí al lado. Usted no puede estar imprudentemente interrumpiendo lo que está haciendo la persona porque le van a llamar la atención y él no quiere que le hagan eso, entonces no le va a poner atención a uno. Ahí entra la prudencia de uno, ¿me entiendes? El tiempo de uno. Pero ya entiendo que le puedo hablar, ya yo sé lo que le voy a hablar. Y se acabó. Y aquí, como nos recordó Ismaili, esto no es estrategia, esto es de que el Espíritu Santo toca los corazones. ¿Ya? Y se acabó. Vamos bien, ¿verdad? Ahora, para ustedes, la clase ahora viene la segunda parte. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y pecados? Alguien que lea Romanos 6:23 y alguien que lea Juan 1:29. Evangelio de Juan 1:29. El asunto está en presentar a Jesús y tratar de ser lo menos engorroso para que la gente entienda, lo más sencillo que se puede hablar de presentar a Jesús. Lo que podemos ser empáticos, es decir, decirle, mira, yo también tuve que arrepentirme. ¿Ves? Para que vea, yo también tuve que arrepentirme. Porque estamos contando con el Espíritu Santo que va a tocar los corazones. Acabamos de hablar eso. Él es el que puede hacer todo cambio. Ninguno de nosotros Nadie más. a ningún corazón, a ninguna mente, a ningún espíritu, sino al Espíritu Santo de Dios que toma nuestras palabras. Y ahí Él nos va a dar las palabras exactas sin tener nosotros que enredarnos tanto. Porque si versículo es lo que nos sobraría para presentar a Cristo, pero la gente queda toda enredada. Entonces yo necesito es dejarle claridad a la persona que es amado por Dios, pero que lo que está haciendo está malo y que debe arrepentirse para que Dios le perdone y tenga una vida eterna. Amén. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que habla ahí el pecado? ¿Plural o singular? Singular. Singular.
Entonces no son las acciones que hacemos. Hay un pecado. La condición de la condición. Desobediencia. Quiero aclarar esto. El robar, el mentir, el estafar, el andar en brujería, etcétera, 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 eso es consecuencia del pecado. Los síntomas. Ya le voy a explicar. Y Juan 1:29, ¿qué dijo Juan el Bautista de Jesús? ¿Qué dijo? ¿Lo puedo leer, pastor? Sí, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ajá. No dice que quita los el pecado. Pecados, sino el pecado. El pecado. Fíjese lo que es el pecado. El pecado viene, nosotros heredamos la naturaleza carnal, caída, pecaminosa, lamentablemente, de Adán y Eva. Es lo que se conoce como el pecado original. ¿Entienden? Todos, dice la palabra en Romano, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Todos. Y que no hay ni uno que busque a Dios. Por eso entonces, cuando una persona está de espaldas a Dios, Dios no viene por el pecado de matar, robar, mentir, codiciar, etcétera, etcétera. Dios viene y es por la persona que está de espaldas a él, muerto en delitos y pecados, como ya leímos en Efesios. Después que nosotros ya hemos aceptado a Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y si nos descuidamos, entonces sí, porque estamos en una naturaleza caída, pecaminosa, entonces nosotros podemos, si nos descuidamos, hacer pecados. No sé si me estoy explicando ahora. Podemos mentir, podemos golpear, podemos ofender, podemos odiar, pero rápido, si como somos de Dios, rápido reconocemos, nos arrepentimos y nos apartamos. Pero la persona que no ha confesado a Jesús, que no se ha arrepentido de sus pecados, ellos están muertos en delitos y pecados, es porque están de espaldas a Dios, están todavía en la naturaleza pecaminosa, caída, y a eso fue que vino Jesús, a quitar ese pecado del mundo. Esto nos tiene que quedar claro. Pregunta sobre... O sea que el pecado, la enfermedad y los pecados son los síntomas. Por decir algo. ¿Ves? Entonces, usted debe estar claro que cuando le va a hablar a la gente, a veces no nos extralimitamos, porque tú sabes que tú eres ladrón, tú eres borracho, tú eres esto, tú aquello. No, esos son, hermano, las consecuencias, como acaba de decir, los síntomas, como acaba de decir Julio, de estar muerto en tus delitos y pecados. Delitos, sí. Por eso es que dice la Biblia que los que somos de Dios no practicamos el pecado. Y hemos pecado, pero no lo estamos practicando. Si nos descuidamos, pueda que un momento dado, por un X tiempo, hagamos algo indebido, pero nos sentimos mal, ¿sí o no? Nos sentimos bien. Entonces ahí es donde uno pelea y sale adelante para que esos pecados no los sigamos cometiendo. Pero el pecado que vino a morir Jesús fue porque la gente estaba sin Dios, de espaldas a él. Y por eso Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que Romano dice: porque la paga del pecado es muerte. Ya usted no está en esa categoría, sépalo. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, Disculpen que le haga la pregunta, es que acuérdese que estoy empezando, ¿verdad? Y le estoy diciendo que estoy aprendiendo. Es que quiero que me saque de una duda, pastor. Usted sabe que, ¿verdad? Que el Señor le perdona, ¿verdad? Los pecados, ¿verdad? Que uno hace. Pero, pastor, si uno sigue incurriendo en el mismo pecado y uno sigue diciéndole al Señor: Señor, perdóname porque pequé, y sigue incurriendo en el mismo pecado, haciendo lo mismo y lo mismo, ¿sabe? El Señor no nos dice, no, es que yo, ¿verdad? Usted me corrige. Yo digo, el Señor no puede decir: te estoy perdonando los pecados que estás haciendo, y sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? No llega el momento que el Señor le dice a uno: ¿tú quieres seguir incurriendo en el mismo pecado? Pues mira, pues yo me voy a apartar un poquito y sigue haciendo lo que tú quieres hacer.
Corríjanme, porque No, ¿verdad? no, Estoy no, te estoy aprendiendo. escuchando. Déjeme que tengo que escucharla para ver si corregirla. Fíjese, tomando ese ejemplo que usted da, ciertamente un hijo de Dios puede estar incurriendo en un pecado repetitivo, pero le tomo su palabra. Me arrepiento, me arrepiento. Mientras la persona se arrepienta, hay perdón. Peque 1.500 millones de veces. Lo que sí no tiene salida es que las consecuencias lo van a acompañar. ¿Verdad que sí? Las consecuencias. Las consecuencias del No que se pecado vaya que para siga. condenación. No, Ya la hijo de Dios. consecuencia que siga repitiendo lo mismo. Exacto. Y llega un momento que si la persona, yo prediqué eso en la iglesia, no endurezcáis vuestros corazones, y llega un momento que si la persona insiste ahí y no oye consejo y se mantiene, entonces es lo que Pablo le dijo al Corintio, ese que se está acostando con su madrastra, entréguenselo a Satanás para, fíjate como digo, destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Ves? Entonces ese hombre se ve que estaba su corazón endurecido, no quería dejar de estar con su madrastra, no quiso escuchar consejos ni apartarse, entonces las consecuencias lo entregaron a Satanás para la destrucción de su cuerpo, sea una enfermedad, sea qué sé yo, un padecimiento, lo que sea, para que eso lo llevara al arrepentimiento y no se perdiera en el día del Señor. ¿Ves? Entonces, ese es el problema de que yo puedo pecar y arrepentirme. Y por la palabra yo puedo estar seguro que estoy perdonado. Así lo hagan 20 veces, 100 veces, estoy perdonado. Pero lo que no me voy a eximir es de las consecuencias porque está el principio de siembra y cosecha. Fíjese, le voy a poner un ejemplo a todo y pueden contestarlo íntimamente. No tienen que descubrirse conmigo. Hay cosas que usted... Estoy seguro, doble contra sencillo. Desde que yo tengo 47 años en el Señor, por ahí va la cosa, 48 por ahí. Desde que usted aceptó a Jesús, hay cosas que todavía le están fastidiando con sus 10, con sus 15, con sus 20 años en los caminos del Señor. ¿Sabe qué? Ahí tenemos que trabajar nosotros con nuestro dominio propio. Entonces, el diablo, cuando no conocemos la Escritura, nos mete pensamiento de que tú estás mal, todo el tiempo con lo mismo, todo el tiempo con lo mismo. Señores, mientras estemos en esta naturaleza caída, vamos a tener las mismas tentaciones. Ejemplo, el hombre, por muy cristiano que sea, por muy de Dios que sea, por muy ungido, sigue teniendo las mismas tentaciones sexuales que el que está en la calle. El que me diga que no, revísese, porque no había nadie como David. Y ya usted sabe la metida de pata que tuvo David. No había nadie como Sansón. Y ya usted sabe dónde terminó Sansón. No había nadie. ¿Cuál es el otro que les hablé ese día, David? Eran tres. David, Sansón, Julio, ayúdame. Salomón. Y Salomón. Eso fue una conversa que tuvimos. Y Salomón, no había nadie tan sabio como Salomón. Y fíjese dónde fue a trancar. Porque entonces hay cosas que usted por allá, por más que ore, por más que ayune, por más que pida, por más que reprenda, ahí la va a tener, hermano. Cuando yo pude entender eso, y yo dije, no que era mía, pero hablé con otra persona, después escuché a otra, y la gente que ha venido a hablar conmigo, gente que yo le inspiro confianza. Pastor, mire, me está pasando esto. Entonces, y tengo tanto tiempo en el Señor, y lloran y todo, y se le ora, y eso hasta que Cristo venga va a estar con usted. Usted lo que tiene que tener dominio propio y tratar de abstenerse porque las consecuencias, ay, sí es verdad que no, ni Jesucristo la va a parar. Porque al principio está todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Así que tenga paz, tenga tranquilidad, y mientras usted se arrepienta de corazón sincero, sepa, está perdonado. No hay pecado que Dios no perdone, a excepción del pecado de muerte. Fíjese, una de las consecuencias, la última, es que Dios quita a las personas antes de su tiempo de vivir en la tierra. Ejemplo, cuando tomaban la cena indignamente. ¿Qué dice Pablo? Uno está debilitado, otro está enfermo y otro duerme. Fíjate que Pablo no habla, está condenado. No, ya el que es hijo de Dios es hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Uno es tan débil
otros están enfermos y otros ya me los tengo que llevar. Tú vas a seguir en eso, me los tengo que llevar. Entonces, a lo mejor una persona está para vivir 80 años y a los 55 se lo llevan. ¿Me estoy explicando? Entonces, quítese toda acusación mental, hermano. Porque eso es lo bueno de conocer la escritura. Usted tiene reposo ahí. Y eso es que usted, tengo años peleando con eso. Y tengo, oye, otra vez ese pensamiento, otra vez ese deseo, otra vez esa debilidad, otra vez esa falla. La vas a tener. Espero que esto sea buena noticia y no que usted diga, yo pensé que con estos 21 días de ayuno se me iba a ir. No, no se le va a ir nada. ¿Entiendes? Lo que le puede fortalecer su espíritu para que aguante y lo empujones. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo. Amén. Porque el evangélico es negar todo. No, yo estoy firme. Estoy en victoria. En victoria. Victoria vive como a 2 cuadras de mi casa. Vecina. Entonces, cuando uno es sincero con Dios y usted le habla claro, Señor, todavía esto, todavía aquello, Señor, lo otro, ¿ves? Aquí y allá. En esto está bien, Señor, mírame, otra vez esta debilidad, otra vez este pensamiento, otra vez por acá. Eso, yo tengo 47, 48 años en el Señor, 44 del pastor, 45 por ahí, y estoy igualito. Pero más frenado, más controlado. Espero que esto le dé paz, aunque sea a uno. Le dé paz, le dé tranquilidad, pero no es para que usted se entregue, bueno, vamos, voy para abajo en tobogán. Ya yo sé que eso no se me va a quitar hasta que Cristo venga. Cuidado de tirar un tijerazo antes de tiempo. ¿Entiendes? Porque es para pelear el asunto. ¿Vamos bien hasta acá? Gracias, pastor. Ajá. Entonces, ahora, tratemos de no pecar, de no dejarlo ya, porque todo es de la carne, hermano. Vamos a ser tentados por los pecados, porque estamos en la carne, pero el pecado principal de la naturaleza caída, pecaminosa, ya fue extirpado de nosotros. Por eso es que usted y yo no practicamos el pecado. Pastor, pero podemos caer. Seguro que sí. Pastor, ¿y usted ha pecado? No. Justo todos los pecados de usted y no me ganan. ¿Entiendes? Yo no voy a andar porque, el pastor nunca ha pecado. No, les voy adelante como 2 cuadras, como decimos en Venezuela, le llevo una loba adelante. Pero me arrepiento y pido perdón. Y Dios mío, y vamos a seguir peleando. ¿Qué dice la palabra? Si decimos que no hemos pecado, Estamos mintiendo. Hacemos al mentiroso. Mentimos. Pero que digamos mentira a nosotros, ok. Pero ¿qué hacemos a Dios? Mentiroso. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso? Querer hacer a Dios mentiroso. Tú eres mentiroso, Dios, yo no he pecado. Sea sincero con Dios, no le dé vergüenza. Y ya pecó. Ya metió la pata hasta la cintura. Ya rompió lo que iba a romper. Vaya, Señor, perdona. Dios la va a perdonar. Dios lo va a perdonar. Sí, pero a veces uno se siente tan mal después que ha cometido ese pecado, pastor. Esa es buena señal. Sí, uno se siente tan mal que dice, Señor, perdón, no me vas a perdonar. Seguro, y uno no encuentra ni cómo orar, y vergüenza de orar, y Dios mío, ¿y qué hago ahora? Y cómo, ni falta ni para adelante. ¿Cómo corrijo esto? Y uno dice, ¿cómo corrijo esto, Señor? ¿Cómo le hago? Arrepintiéndonos. ¿Ves? Y cuidándonos para no volver a caer, sí. ¿Qué dice Héctor? Tiene que parar antes que el pecado entre la mente, pararlo en la mente antes que se le vaya al corazón. A veces no paramos ni en el corazón, nos llega hasta en el tobillo. Porque estamos en la carne. Cuando uno vive en pecado. Ok, vamos bien, ¿verdad? Entonces. Pastor. Ajá. Cuando uno vive en pecado, dicen que no ha habido una verdadera convención o un verdadero arrepentimiento. Eso es fácil juzgar a la gente. Cuando todo, desde el que predica, el que enseña, el apóstol, el evangelista, el querubín protector, el pastor, el maestro, todo
tenemos un gallo muerto, por eso es que yo me incomodo cuando me regañan desde un púlpito. Señor, si tú también estás pecando, ¿ves? Libre de pecado. Entonces, sea transparente con Dios, hermano. Sea usted, viva su vida. Usted no sabe si se va a morir mañana, si se va a morir dentro de 6 meses. Peque, perdona, Dios. Pero lo importante es que no es el pecado por el cual Cristo murió. Ya usted está anexado al cuerpo de Cristo. Ya usted es templo y morada del Espíritu Santo del Señor. Ya usted es hijo de Dios. Ya usted lo que necesita es crecer más en la palabra, en la fe, madurar en el Señor y salir para adelante. En el nombre de Jesús. Vamos bien. Amén. Estamos bien, ok. ¿Quién levantó la mano por ahí? Ya fui yo mismo, mira. Yo, pastor, hablando de pecado, solo quiero decir de mi experiencia con eso. A mí antes me costaba aceptar que Dios era fiel y me perdonaba los pecados. Eso a mí me costaba entender, porque yo antes era una persona que vivía bien, sin pecado, era como subiendo un edificio al primer piso, ahí voy bien al segundo, viene el tercer día, estoy en tercer piso. Cuando voy al 50 piso, yo estoy en la gloria, soy bien, no peco. Pero ¿qué pasa? Cuando llego al 60 piso, pequé y yo sentía que me caí de un piso de 60 al piso de repente y ¿cómo vuelvo a empezar? Yo digo, pequé contra ti, Señor. Pero pasa todo. Sí, pero a mí me costó entender que Él instantáneamente me perdona y no tengo que empezar de nuevo a encargarme de ese difícil. Fíjate lo que decía, muy buena su observación. Fíjate lo que decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ya? Porque veo una ley en mi mente y veo otra ley en mi cuerpo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza carnal pecaminosa. Hermano, y nuestra carne es como un muchachito malcriado que la mamá o el papá tiene que llevarlo agarrado de la mano, va para el morro por la calle y lo lleva agarrado, que si lo suelta le hace una patulequera. Y la cosa que empieza a brincar esto. Entonces, a nuestra carne hay que tenerla sujeta. ¿Ves? Entonces, te sabrá cómo sujetar su carne. En el nombre de Pastor, en referencia a lo que dijo Jacoba ahorita, al principio yo me sentía a veces frustrada porque veía a algunas personas que decían que aceptaban al Señor y seguían en lo mismo, y yo me sentía frustrada y me decía yo misma, ¿cómo es posible que sea tan hipócrita esto, lo otro? Pero después, con el tiempo, he aprendido de que eso depende de la relación que él quiera tener con Dios y que el Espíritu Santo trabaja o Dios trabaja individual con cada uno de nosotros y no podemos ni frustrarnos por lo que, pues si esa persona ya conoce, no podemos ni frustrarnos ni puedo entonces yo hacer coraje, porque entonces quien sale perdiendo soy yo, porque estoy pecando con mis sentimientos. Está muy bien la observación. Hablando de eso, hay dos cosas que nosotros no estamos llamados a verificarla. En el pueblo del Señor hay trigo y va a haber cizaña. ¿Y hasta cuándo va a haber cizaña? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Imagínate. Entonces, ¿y cuál es la orden que nos dan en cuanto a la cizaña? ¿Dejarla o sacarla? Dejarla. Entonces, si a mí me dicen que la cizaña va a estar hasta el fin del mundo, hasta que venga Cristo, y que yo no la puedo sacar, ¿qué es lo que yo tengo que cuidarme? De que yo no sea cizaña y que yo sea trigo. Es lo mismo. Y yo puedo tener cizaña al lado, pero a mí me lo están diciendo, va a haber cizaña, cizaña. ¿Ves? Entonces, no la arranques. En otras palabras, no te pongas tú a querer arreglar nada. Cuídate lo tuyo, que tú seas trigo y de fruto. A 30, 60 y a 100 por uno. Porque no sabemos quién es quién. Pero habrá pastores, maestros, evangelistas, líderes, apóstoles, querubín protector, cizaña, sí. Judas, ¿qué era? Judas era apóstol.
hasta en tu propia casa también puede suceder eso. Y aparte de apóstol era secretario. Broma. Tesorero. Tesorero. Aparte de tesorero, era amigo. Oh, ¿qué más? ¿Qué más? Y era, mire lo que era. En cambio, el medio atarantado, el salido, el imprudente de Pedro, lo dejaron al frente del negocio. Ah, y a veces vemos tanta espiritualidad. Yo cuando veo mucha espiritualidad, yo me persino, ¿no? Mira, Dios mío. Me pega un dolor en el hijo. ¿Usted nunca le ha dado un dolor en el hijo viendo cosas? El hijo aquí pues, en el nombre del Padre, del Hijo. Entonces, el hijo, quédate aquí. Entonces, no se deje llevar, déjese llevar por la palabra, la palabra. ¿Vamos bien? Y si hay un arrepentimiento genuino, eso solo lo puede juzgar Dios, eso solo lo sabe Él. Y uno. Exacto, la persona y uno. Pero digo yo, además de uno, el otro que lo conoce es el Señor. Exacto, no es nada. Y entonces, si yo sé que me arrepentí de verdad y estoy claro en la palabra que Dios me va a perdonar, entonces, ¿sabe qué me libro? De pensamientos perturbadores, ¿entiendes? Y de personas que puedan saber algo de mí y me quieran acusar. A mí cuando me dice, pastor, ¿sabe qué? No, si tú supieras de mí lo que yo sé de mí, lo que yo he hecho que nadie se ha dado cuenta, y lo que yo pienso de ti. Ay, Dios mío, Dios. ¿Entiendes? Entonces, porque todo está, ¿quién no ha pecado, hermano? Ahora, al final vamos a dar cuenta todo en el sentido de que sí pequé y me arrepentí. Mire, Pedro no solamente negó al Señor, sino que cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, ¿sabes lo que hizo Pedro? Maldijo. La Biblia, búsquemelo eso, aparece como la palabra imprecó. O sea, Pedro maldijo, maldigo, yo no conozco a ese hombre. ¿Saben lo que es eso? Yo creo que ninguno de los que estamos acá hemos dicho eso. Yo no lo he dicho con todos mis loqueros y mi impulso, yo nunca he maldecido al Señor. Y Pedro lo hizo. Tú eres de ellos, no, tú hablas como ellos, no, pero tú eres de Galilea. No, yo maldigo, yo no conozco ese hombre. Wow, soy fuerte. Y después cuando se encontró con Cristo, ¿qué le dijo Cristo? Pedro, ven para acá, quiero hablar contigo. ¿Me amas? Está rapado, por eso Juan se hizo el loco y se quedó más atrás. Entonces, y lo dejaron encargado, porque Dios ve el corazón, se arrepintió el hombre. Eso es lo que yo quiero enseñarle acá. Alguien que me lea el punto 7 de la página 169. No creo usted que me he olvidado de dónde estoy metido. Ok, dice, la Biblia dice que todos son culpables de este pecado básico de alejarse de Dios y no alcanzar a vivir de acuerdo con su plan perfecto. Sin embargo, no todos hemos cometido los mismos pecados. Si el pecado es la enfermedad de base, los pecados son sus síntomas. Hay muchos pecados diferentes. Algunos, como matar, son menos aceptados socialmente que otros, como la mentira y la gula. Sí, hermano, ese es el asunto, que nosotros le hemos categorizado los pecados. Podemos ser chismosos, cizañadores en la iglesia, y eso ya está normalizado. Pero si alguien fornica, si alguien adultera, si alguien pelea, ese pecado es más grande. No, señor. No, señor, es lo mismo. Es lo mismo. Trae consecuencias. Entonces, sincerémonos, hermano, esto nos enseña a no juzgar a nadie, porque usted sabe que usted también, como dijo la hermana Lilia, todos hemos pecado, hemos fallado. Lo que pasa es que no le gritamos a la gente, pequé, fallé, cometí el error, ¿entiendes? Calladito, calladito. Entonces, esto nos da a Dios la ayuda de ser maduros para que salgamos adelante. Vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué se le puede decir a una persona que cuando le vamos o le estamos presentando a Cristo nos diga
No, pero es que yo no mato, yo no robo, yo soy fiel a mi esposa, yo no me emborracho, yo no estafo, yo no esto, yo no aquello. Y en verdad no es nada de eso. ¿Qué le podemos decir entonces? Que todos hemos pecado. Pecadores. Hemos Que todos pecado. somos pecadores. Que el pecado, Hemos de arrepentirnos. que el pecado original de que te estoy hablando no son las consecuencias, sino de la naturaleza pecaminosa, caída que todos tenemos, porque se peca tanto de acción como de omisión. ¿Te das cuenta? Entonces, tú tienes el pecado igualito que tengo yo. Lo que pasa es que yo lo manifiesto de otra forma. A lo mejor tú eres egoísta y eso no se nota, ¿verdad? A lo mejor eres una persona falsa, desleal, infiel, infiel de que no se puede contar con él, pero eso no se nota. Entonces, vamos a leer el punto 12. ¿Quién lee el punto 12? Léalo, hermana Emily, por favor, o Karen. El 12. El 12, página 170, el punto 12. Si alguien le dice, supongo que he pecado como cualquier otro, pero Dios es un Dios de amor, así que seguramente me perdonará. Es necesario que le explique a esta persona que así como Dios es un Dios de amor, también es perfecto y su amor perfecto está relacionado con su justicia perfecta. Dios, como juez perfecto, no puede tolerar el pecado. Entonces no es porque no te emborrachas, ni mientes, ni matas. Es porque el pecado que mora en ti ya te apartó de Dios. Entonces tú tienes que arrepentirte igual, confesar tus pecados para que venga el perdón de Dios a tu vida. Amén. Y no nos enredamos mucho. El asunto, si la persona se pone a discutir, a pelear, ya usted cumplió, ¿no? Ya usted dejó la semilla, porque no sabemos que esa persona, a un rebelde, mañana esa semilla que usted le sembró viene a otro y medio le dice Cristo te ama y ya se arrepintió. Pero esa semilla da fruto. ¿Ves? Y que Dios toca el corazón, nadie puede llegar sino Él a tocar ese corazón. Y tus debilidades, hermano, ya tiene que pelearla hasta que Cristo venga. Entonces, escoja, Señor, pelearé estas debilidades hasta que Cristo venga o arréglame el tiempo. ¿Qué le dice a Neri? ¿Que te arregle el tiempo o peleas ahí? No, yo peleo para que no. Todos peleamos, ¿verdad? Todos peleamos nuestra situación. Resumiendo. Pastor, una pregunta. ¿Y cómo se le presenta, cómo se le puede, porque en la clase, bueno, como presentarle el evangelio, lo primero es y arrepiéntese, ¿no? Como que todos estamos en pecado. Pero ¿cómo se le presenta ese mismo como bosquejo, vaya, como esa primera forma de presentar el evangelio a alguien que no se cree que iba en pecado, que se crea buen ciudadano, buena persona, y como él es bueno y que él cree en Dios, pues entonces yo sí salvo porque yo soy bueno, yo no soy de mi casa, no tomo, no bebo, no miento, algo así, que se crea, tú sabes, hay personas que se creen buenas personas, y entonces tú le dices, arrepiéntete, y dices, ¿de qué? Y te digo, hay buenas personas en el parámetro humano, pero la respuesta es la que acabo de dar ahorita. Mira, no es porque tú no tomas, ni robas, ni mientes, ni esto, ni aquello, sino que tu naturaleza humana viene con un pecado original, todos tenemos eso. Entonces Dios conoce tus pensamientos, tú sabes que tú no has tenido buenos pensamientos, tú sabes que tú has querido hacer cosas indebidas. Bueno, eso es pecado, no por acción, sino por omisión. Lo tienes ahí, no lo sacas. Entonces tú tienes que arrepentirte de eso. Qué bueno que tú eres una persona prudente, buen ciudadano, pero eso no te sirve que no estás en pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ves? Por eso es que la clase nos especifica qué es lo que es pecado, que Jesucristo vino a morir por el pecado, que la paga del pecado es muerte, que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, a las consecuencias que uno le da por ser brujo, otro hechicero, otro mentiroso, otro ladrón, otro estafador, y paremos de contar. ¿Ves? Entonces, ahí esto nos enseña a rebatir eso, de que, mira, no es por lo que tú estás haciendo, es por lo que tú eres.
Pero una persona con una naturaleza caída, carnal, pecaminosa, al igual que la mía, y necesitas arrepentirte de toda tu conducta. Y tú sabes en tu interior, calladito por allá, que tú sí has pecado, que nadie lo ha descubierto, es otra cosa. Porque todo el que se hace muy santo tiene su muerto escondido. No, pero pastor, es que aunque bueno, yo le voy a hablar de mi experiencia, pastor. Ajá. Mi experiencia. A veces, bueno, vamos a hablarlo claro, ¿verdad? Voy a hablar clara, y Dios lo sabe. A veces creyendo que yo hacía las cosas calladitas, mis hijas creían que no, y yo tenía que decirle a mis hijas, sí, lo hice mal. Como quiera lo confesaba, pastor, porque aunque uno quiera tenerlo oculto, nada queda oculto ante los ojos del Señor, porque el Espíritu Santo redarguye a uno que uno lo tiene que decir, lo que uno hizo. Exacto. Y eso es arrepentimiento, confesar. Y después nos toca apartarnos. Exacto. Porque si uno sabe que hizo mal. A mí me pasó y tuve esa experiencia que no me pude callar. El Espíritu Santo como que me recuerdo. Dilo porque lo hiciste. Y se lo tenía que confesar a mis hijas. Sí, hice esto mal. Porque no me podía quedar callada, porque como quien dice, como que no me podía quedar tranquila. Exacto. Y eso nos pasa a todos. Fíjate, eso le pasó a David. Que dijo David, creo que el Salmo 51, 54, por ahí está, que dice, mientras callé, cuando la mujer, ¿verdad? Que dijo él, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Más una vez que te lo confesé, uno se libera, pastor, como que uno se quita ese peso de encima. Y yo, gracias, Señor, porque me liberé este peso que tenía encima, porque ya lo dije. Ahora, con Dios podemos abrir el corazón y mira, Señor, mira, no, de este lado, perdón, del lado de mira, Señor, aquí está pero si tenemos la necesidad, porque a veces también tenemos la necesidad de hablar con alguien, ahí yo le pido, por favor, sepa a quién escoger. Escoger para decirle, sí, claro que sí, pastor. Sepa a quién escoger. ¿Entiendes? A Dios usted le dice todo con pelos y señales. Pero cuando va a hablar con alguien, ore más bien, Señor, necesito desahogarme con alguien, necesito hablar con alguien. ¿A quién? ¿A quién? No se esté llevando porque ore más, olvídese. Hay gente que ora mucho y son lengüeteros. No, yo he visto todo esto. Te busca una persona prudente, madura en el Señor, que usted crea que le puede dar un consejo, una palabra, porque el caso, hay mujeres que la dejó el marido, entonces van a hacer compras y a la cajera, ay, tú sabes que yo estoy sola, ahora estoy pagando sola porque el marido me dijo, ¿te va a resolver a la cajera tu problema? No. Entonces, gente madura, prudente, no porque ora mucho, no porque tiene cargo, no, yo he visto gente con cargo, Dios mío. Prudente e íntegra. Entonces, cuando agarran un poquito, tiran a matar, no, entonces gente prudente, entendida, sabia. Si no la encuentra, si no siente con ninguno, reviéntese sola. No, seguimos hablando con el Señor, pastor, porque el Señor nos sigue escuchando. Por eso que reviéntense solo. Hasta que usted, oye, yo creo que yo puedo hablar con esta persona. Yo puedo hablar con esta persona. ¿Ves? Entonces, pero lo primerito es con Dios. ¿Ok? Cuando digo otra persona es como para drenar la presión. Pero ya deliberado de condenación, de juicio, con Dios. Es el Señor, sí. Eso sí, hermano. Amén. Las consecuencias nos van a seguir así nos arrepintamos. Exacto. Pero buenas noticias. Si no seguimos haciendo lo malo, las consecuencias se acaban. Amén. ¿Ves? Las consecuencias malas se acaban. Ok, resumimos. ¿O hay alguna pregunta? Por lo menos de mi parte, gracias, pastor. Son 20 pesos más. Ni pregunto. Todo. ¿Cuál es el primer punto para presentar a Cristo a alguna persona? Decirle que Dios lo ama. Dios te ama. Dios te ama. Además, aquí se lo tengo anotado, si lo quieren anotar para que lo tengan. Dios te ama.
Tú eres una persona valiosa para Dios. Ahí lo puede usted engrandecer, decirle cualquier cosa. Amén. Yo te conozco hace años y tú eres una tremenda persona. Y así como yo te amo, Dios te ama más. Y le echa el cuento de Yaneli. Cristo, Dios hizo el mundo y te hizo a ti, por ahí va. Segundo, Pero lo que El aunque pecado Dios no te ama, separa de que el pecado no separa de él. ajá, tus pecados te apartan de Dios. Aunque Dios te ama mucho, te quiere, y tú eres una persona valiosa, pero eso que tú, pero tus pecados te y apartan le de dice, él. pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios. No te estoy hablando de borracho ni de matar, no, todo lo que dice la Biblia que no se debe hacer y lo hacemos, eso es pecado. Tercero, y esos pecados, la Biblia dice que la paga del pecado Es muerte. es muerte. Y le explica, no muerte física, todos nos vamos a morir. Es muerte espiritual, es condenación, es ir al infierno y a un lugar de tormento por toda la eternidad. Amén. No, usted no se explaye mucho hablando, ya, porque tú sabes que Apocalipsis dice, y la profecía de David, de Daniel dice, porque tú sabes que cuando Ezequiel que estaba en Babilonia, él tuvo una revelación. No, usted mismo se está saboteando. Más sencillito. Cuarto paso, si te Arrepiéntete de estas cosas que estás haciendo. aceptando a Cristo, que murió por ti en su lugar, tendrás vida eterna. Mire. Amén. Ahora, usted escoge si va a seguir con su presentación religiosa ahí, ¿entiendes? Que te libre Dios de la concupiscencia, o te va, hasta mentirosos son, te van a resolver todos tus problemas y usted tiene la vida más enredada que un pulpo, ¿entiendes? No, Dios te va a bendecir tu hogar y la suya no está que no se apaga el fuego, sino que lo que tiene es un incendio ahí que ni los bomberos le entran. No, que Dios te va a sanar todo y usted tiene una cita mañana con el doctor para ver cuándo es que le van a operar. No, venga, hable, sea sincero con usted y con Dios y hable estas cosas tan sencillas. Amén. Y contando que Dios va a tocar los corazones. Para que después usted no salga a decir que me lo va el Señor. Ese hijo mío, yo soy su padre espiritual. No lo podía decir el apóstol Pablo, pero nosotros. Ok, dudas, preguntas, observaciones, comentarios. Observación. Déjame ver cómo le digo. Yo creo que es la mejor clase que yo he escuchado. Bueno. Muy interesante, muy práctica. Aprendí mucho. Bueno. Sí. La idea es esa, ¿no? De que aprendamos. Y yo trato de ser lo más sincero y prudente posible. Si después que usted aprenda, hermano, nada le va a estar robando su bendición. Usted va a ser un hombre, una mujer clara en las cosas de Dios. Esa es la idea. Amén, todos estamos bien. Ok, cierro acá. Bendiciones para todos.